Si alguna vez has escuchado el estereotipo del mexicano flojo, del que se echa la siesta bajo un nopal, del que siempre llega tarde y nunca termina lo que empieza, seguramente te has preguntado de dónde viene esa mentira. Porque es exactamente eso. Una mentira. México es uno de los países donde más horas se trabajan al año en todo el mundo. Más que Alemania. Más que Japón. Más que Estados Unidos. Y hay estados dentro de este país donde esa cultura del trabajo no es una estadística sino una identidad. Una forma de ser que se hereda de padres a hijos como el apellido y el color de los ojos. Hoy vamos a recorrer los 10 estados con la gente más trabajadora de México. Vamos a entender por qué ocurrió, qué los formó y qué historia hay detrás de cada uno. Arrancamos con el número 10. Número 10. Tlaxcala. Si mencionas Tlaxcala, la mayoría de los mexicanos piensa en el estado más pequeño del país y en poco más. Nadie piensa en trabajo. Nadie piensa en esfuerzo. Nadie piensa en una cultura laboral que lleva siglos construyéndose en silencio. Y sin embargo Tlaxcala tiene algo que muy pocos estados pueden presumir. Una de las tasas de participación económica más altas de todo México con una particularidad que la hace única. Aquí trabajan las mujeres. Tlaxcala tiene la tasa de participación laboral femenina más alta del país. No es un dato menor. Es el reflejo de una cultura donde el trabajo no tiene género, donde la mujer no espera permiso para salir a ganarse la vida y donde la familia entera entiende que sobrevivir requiere que todos empujen. Pero eso no llegó de la noche a la mañana. Tlaxcala fue durante siglos una región textil. Sus talleres de telar, heredados de tradiciones prehispánicas y reforzados durante la colonia, convirtieron a sus habitantes en artesanos y obreros desde antes de que existiera la palabra industria en este continente. Cuando llegaron las fábricas textiles modernas en el siglo XIX, Tlaxcala ya tenía la mano de obra más preparada del centro del país. No porque alguien la hubiera entrenado sino porque llevaba generaciones haciéndolo. Hoy Tlaxcala tiene parques industriales que reciben inversión de empresas automotrices y aeroespaciales. Sus trabajadores operan maquinaria de precisión con los mismos dedos que sus abuelos usaban para operar telares de madera. El oficio cambió. La disciplina no. Tlaxcala entra en esta lista no por ser el más conocido sino por ser el más constante. En un estado que nadie voltea a ver, la gente lleva siglos demostrando que el tamaño del territorio no tiene nada que ver con el tamaño del esfuerzo. Número 9. Aguascalientes. Hay estados en México que hacen ruido. Que salen en los noticieros, que generan titulares, que todo el mundo conoce. Aguascalientes no es uno de ellos. Aguascalientes trabaja en silencio. Y precisamente por eso está en esta lista. Aguascalientes tiene algo que muy pocos estados de México pueden presumir con datos en la mano. Una de las tasas de ocupación formal más altas del país. No empleo informal, no rebusque, no changarros de supervivencia. Empleo formal, con contrato, con seguro social, con prestaciones. En un país donde más de la mitad de la fuerza laboral trabaja en la informalidad, Aguascalientes es una anomalía que merece explicación. La explicación tiene nombre. Nissan. Samsung. Flextronics. Texas Instruments. Aguascalientes se convirtió en las últimas 3 décadas en uno de los polos industriales más importantes de México. Su ubicación geográfica en el centro del país, su infraestructura carretera y su estabilidad institucional atrajeron inversión extranjera que transformó la economía del estado de arriba a abajo. Pero las empresas no llegaron solas. Llegaron porque encontraron algo que no es fácil de encontrar en todos lados. Trabajadores disciplinados, puntuales y con una ética laboral que las corporaciones internacionales reconocen como excepcional. Esa ética no la crearon las empresas. Las empresas la encontraron. Viene de una tradición agrícola y artesanal que formó durante generaciones a una población acostumbrada a trabajar con precisión y a respetar los tiempos. El bordado artesanal de Aguascalientes, famoso en todo el mundo, requiere una paciencia y una dedicación que no se aprende en un curso de capacitación. Se aprende en la infancia, mirando a la madre, repitiendo el gesto 1000 veces hasta que la mano lo recuerda sola. Don Refugio tiene 71 años y trabajó 40 en la misma fábrica de Aguascalientes. Entró a los 18 con un par de manos limpias y salió a los 58 con un reconocimiento enmarcado y una pensión que hoy le alcanza para vivir sin pedirle nada a nadie. No es un héroe. Es un ejemplo de lo que ocurre cuando una cultura del trabajo encuentra una estructura que la sostiene.
Aguascalientes es el número 9 de esta lista. Pequeño en tamaño, enorme en disciplina. Número 8. Coahuila. Coahuila huele a metal. Si alguna vez has entrado a una planta siderúrgica, si alguna vez has visto a un hombre trabajar frente a un horno de fundición a temperaturas que derriten el acero, si alguna vez has entendido lo que significa ganarse la vida con el cuerpo entero, entonces entiendes a Coahuila. Este es el estado del acero mexicano. Monclova tiene la planta siderúrgica más grande de América Latina. Saltillo es uno de los centros automotrices más importantes del continente. Piedras Negras y Acuña tienen una concentración de maquiladoras que opera bajo estándares internacionales de productividad todos los días del año. Coahuila no produce trabajadores. Produce obreros en el sentido más profundo y más digno de la palabra. La historia del trabajo en Coahuila no empieza con las corporaciones multinacionales del siglo XX. Empieza en las minas de carbón de la región de Sabinas y Musquis, donde desde el siglo XIX los hombres bajaban al subsuelo antes del amanecer y subían al anochecer con los pulmones negros y el salario justo para volver al día siguiente. Esa tradición minera formó una clase obrera con una conciencia del trabajo que pocas regiones de México tienen. Una conciencia que sabe que el esfuerzo tiene precio, que la dignidad se defiende y que el trabajo duro merece respeto. Coahuila también fue escenario de algunos de los movimientos obreros más importantes de la historia de México. Los mineros de Cananea y los trabajadores del carbón del norte fueron de los primeros en organizarse, en exigir condiciones dignas, en demostrar que trabajar duro no significa aceptar cualquier cosa. Esa conciencia obrera es parte del ADN de Coahuila tanto como el acero y el carbón. Miguel tiene 44 años y es soldador en una planta automotriz de Saltillo. Lleva 22 años en el mismo puesto. Ha rechazado 2 ofertas para irse a trabajar a Texas porque dice que su familia está aquí y aquí es donde trabaja. Ese arraigo, esa decisión de quedarse y construir donde uno nació, es tan parte de la cultura del trabajo coahuilense como las 12 horas de turno. Coahuila es el número 8 de esta lista. El estado que huele a metal y sabe a esfuerzo. Número 7. Sonora. Sonora es enorme. Es el segundo estado más grande de México y gran parte de su territorio es desierto. Un desierto que en verano alcanza 50 grados centígrados a la sombra. Y en ese desierto, bajo ese sol que derrite el asfalto y reseca los labios, la gente de Sonora trabaja. Todos los días. Sin quejarse. Porque en Sonora quejarse del clima nunca fue una opción. Sonora es el estado que alimenta a México. Es el primer productor nacional de trigo, uno de los principales de soya y garbanzo, líder en producción de carne de res y uno de los estados pesqueros más importantes del país. Esa producción no ocurre sola. Ocurre gracias a jornaleros que se levantan antes del amanecer, a ganaderos que recorren cientos de kilómetros de agostadero, a pescadores que salen al mar de Cortés cuando todavía no hay luz en el horizonte. Ocurre gracias a gente que aprendió a sacar vida de un territorio que no regala nada. Pero Sonora no es solo campo. Sonora tiene una de las concentraciones industriales más importantes del noroeste mexicano. Hermosillo tiene la planta ensambladora de Ford más moderna de América Latina. Nogales y Agua Prieta tienen corredores de maquiladoras que emplean a decenas de miles de trabajadores bajo estándares de productividad internacionales. El sonorense que trabaja en la maquila de lunes a viernes es el mismo que el sábado ayuda a su padre en el rancho y el domingo repara lo que se rompió en la semana. Esa versatilidad laboral, esa capacidad de moverse entre sectores y de dominar varios oficios al mismo tiempo, es lo que hace al trabajador sonorense excepcional. No es especialista en una sola cosa. Es competente en muchas. Y en un mundo que cambia tan rápido como el de hoy, eso vale más que cualquier título universitario. Elena tiene 38 años y trabaja en el turno nocturno de una planta de Hermosillo. Cuando termina su turno a las 6 de la mañana va directo al campo de su familia a trabajar 3 horas antes de dormir. Lo ha hecho durante 15 años. No porque no tenga opción, sino porque en Sonora eso es lo normal. Sonora es el número 7 de esta lista. El estado que trabaja bajo el sol más inclemente de México y nunca ha pedido permiso para descansar. Número 6. Chihuahua. Chihuahua es frontera. Y ser frontera en México significa una sola cosa en términos laborales. Trabajar bajo las reglas más exigentes del mundo porque del otro lado está el mercado más competitivo del planeta y ese mercado no acepta excusas ni retrasos ni defectos. Chihuahua tiene la mayor concentración de plantas maquiladoras de México.
Ciudad Juárez sola tiene más de 300 plantas de manufactura que emplean a más de 300,000 trabajadores directos. Esas plantas producen componentes para automóviles, televisores, equipos médicos y dispositivos electrónicos que se venden en todo el mundo. Sus trabajadores operan bajo estándares de calidad japoneses, alemanes y estadounidenses. Un defecto en la línea de producción de Ciudad Juárez puede parar una ensambladora en Detroit. Esa responsabilidad se siente. Y los trabajadores de Chihuahua la llevan con una seriedad que muy pocos estados del país pueden igualar. Pero Chihuahua no es solo maquila. Chihuahua tiene una tradición agrícola en los valles del sur del estado que produce manzana, nuez y maíz de exportación. Tiene una industria ganadera que abastece mercados internacionales. Tiene una tradición menonita de trabajo agrícola tan disciplinada y tan eficiente que es estudiada como modelo en universidades de agronomía de todo el mundo. El trabajador de Chihuahua aprendió a trabajar mirando hacia el norte. Mirando hacia un país donde la puntualidad es sagrada y la productividad es religión. Y en lugar de resentir ese estándar, lo adoptó. Lo internalizó. Lo convirtió en su propio estándar. Rodrigo tiene 29 años y trabaja en una planta de componentes electrónicos en Juárez. Cruza el puente todos los días desde El Paso donde vive su familia. Va y viene. México y Estados Unidos. Dos mundos en un solo cuerpo. Su jornada empieza a las 5 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. Lleva 7 años sin faltar un solo día. Chihuahua es el número 6 de esta lista. El estado que trabaja mirando al norte y nunca ha parpadeado. Número 5. Ciudad de México. La Ciudad de México no duerme. Eso no es un eslogan turístico. Es una descripción literal de lo que ocurre en la ciudad más grande del hemisferio occidental cada hora de cada día del año. A las 4 de la mañana los mercados de abasto ya están llenos. A las 5 los primeros puestos de tacos ya tienen fuego. A las 6 el metro ya va lleno. A las 7 los embotellamientos ya son totales. A las 8 los oficios ya están en marcha. Y así hasta la medianoche cuando los últimos trabajadores del turno nocturno en hospitales, panaderías, imprentas y centros de distribución terminan su jornada para que la ciudad amanezca lista al día siguiente. El chilango trabaja más horas al año que el promedio de cualquier país de la OCDE. Pero hay un dato que muy poca gente menciona cuando habla del trabajo en la Ciudad de México. El traslado. El trabajador promedio de la Ciudad de México invierte entre 2 y 4 horas diarias en transporte. Ida y vuelta. Metro, pecero, metrobús, a pie. Eso significa que antes de llegar a su trabajo ya lleva 2 horas de pie, apretujado, cargando su lonche y su mochila. Y cuando termina su jornada hace el mismo recorrido de regreso. Si sumas las horas de trabajo más las horas de traslado, el trabajador de la Ciudad de México está fuera de su casa entre 10 y 14 horas diarias. Para ganar un salario que en la mayoría de los casos no le alcanza para vivir dentro de la ciudad donde trabaja. Doña Lupe tiene 52 años y vende jugos en un puesto del Metro Valderas desde hace 23 años. Se levanta a las 3:30 de la mañana en Iztapalapa. Llega a su puesto a las 5. Trabaja hasta las 2 de la tarde. Regresa a las 4. Duerme 6 horas y vuelve a empezar. Todos los días excepto el domingo. Nunca ha pedido vacaciones porque en su trabajo no existen. La Ciudad de México es el número 5 de esta lista. No porque sea la más productiva en términos de salario por hora, sino porque su gente lleva décadas demostrando que el trabajo más duro no siempre es el mejor pagado y que eso no les ha quitado las ganas de volver al día siguiente. Número 4. Querétaro. Querétaro es el milagro económico del México moderno. En los últimos 20 años pasó de ser un estado tranquilo de tradición agrícola e histórica a convertirse en uno de los polos industriales y tecnológicos más importantes de América Latina. Ese salto no ocurrió por casualidad ni por decreto. Ocurrió porque había una fuerza laboral lista para recibirlo. Querétaro tiene hoy industria aeroespacial, automotriz, farmacéutica, tecnológica y agroindustrial funcionando simultáneamente en el mismo territorio. Empresas como Bombardier, Airbus, Samsung y General Electric tienen instalaciones en Querétaro no porque las autoridades les ofrecieron los mejores incentivos fiscales sino porque encontraron lo que más les importa. Trabajadores que aprenden rápido, que cumplen los estándares internacionales de calidad y que llegan a tiempo. La cultura del trabajo en Querétaro tiene raíces en su historia como ciudad colonial de clase media. Ni la riqueza extrema de las grandes haciendas del norte ni la pobreza profunda del sur.
Un punto medio que generó una población acostumbrada a ganarse las cosas con esfuerzo porque nunca tuvo ni tanto que no necesitara trabajar ni tampoco que el trabajo no tuviera sentido. Querétaro también tiene una de las tasas de desempleo más bajas de México de manera sostenida. Eso no es un dato menor. Significa que su economía genera trabajo constantemente y que su gente lo toma constantemente. No hay Querétaro esperando que caiga algo del cielo. Hay queretanos buscando la siguiente oportunidad antes de que la actual termine. Jorge tiene 34 años y es técnico aeroespacial en una planta de Querétaro. Estudió en el Centro de Tecnología Aeronáutica que el Estado creó específicamente para formar la mano de obra que la industria necesitaba. Hoy ensambla componentes que vuelan en aviones comerciales de todo el mundo. Nació en un rancho a 40 kilómetros de la ciudad. Su padre era campesino. Él ensambla aviones. Eso es Querétaro. Querétaro es el número 4 de esta lista. El estado que entendió antes que nadie que el trabajo del futuro requiere las manos del presente y se preparó para recibirlo. Número 3. Jalisco. Jalisco es la segunda economía de México. Ese dato solo ya justifica su lugar en esta lista. Pero el dato que realmente importa no es el tamaño de su economía sino lo que hay detrás. Los millones de personas que trabajan en el campo, en la fábrica, en el comercio, en la tecnología y en la industria creativa para sostener ese segundo lugar año tras año. Guadalajara tiene fama de ser el Silicon Valley mexicano. Y es merecida. Concentra la mayor cantidad de empresas tecnológicas del país. Atrae inversión extranjera en el sector digital y tiene una comunidad de emprendedores que genera startups a un ritmo que pocas ciudades latinoamericanas pueden igualar. Pero ese ecosistema tecnológico no flota en el aire. Está sostenido por una economía real hecha de trabajo físico, de jornadas largas y de gente que se levanta antes del amanecer. Los Altos de Jalisco producen la mayor cantidad de huevo y pollo del país. La región Ciénega produce aguacate, caña y maíz para mercados nacionales e internacionales. Puerto Vallarta tiene una industria turística que emplea a decenas de miles de trabajadores en condiciones que exigen resistencia física y emocional todos los días del año. Y la zona metropolitana de Guadalajara tiene una industria manufacturera y comercial que mueve más dinero que la economía completa de varios países centroamericanos. El jalisciense trabaja en todos los sectores al mismo tiempo. Es campesino y tecnológico. Es artesano y ejecutivo. Es taquero y desarrollador de software. Esa versatilidad, esa capacidad de estar en todos los frentes, es lo que hace a Jalisco la segunda economía del país y no la 10ª. Rosa tiene 41 años y trabaja en una empacadora de aguacate en Sayula. Su turno empieza a las 6 de la mañana y termina cuando termina la producción del día, que a veces son las 4 de la tarde y a veces las 8 de la noche. Lleva 18 años en el mismo trabajo. Ha visto pasar a cientos de compañeras que llegaron y se fueron. Ella sigue. No porque no tenga opción sino porque en Jalisco el trabajo que tiene se cuida como lo que es. Una responsabilidad. Jalisco es el número 3 de esta lista. El estado que trabaja en todos los frentes y aún así encuentra tiempo para el mariachi los domingos. Número 2. Nuevo León. Si hay un estado en México que los propios mexicanos asocian con trabajo, con disciplina y con una ética laboral que se respeta y se teme a partes iguales, ese estado es Nuevo León. El regiomontano tiene fama nacional de trabajador. Y esa fama no es un mito ni una construcción de marketing regional. Tiene raíces históricas tan profundas y tan documentadas que es imposible ignorarlas. Nuevo León se industrializó antes que cualquier otro estado de México. A finales del siglo XIX, cuando el resto del país todavía era fundamentalmente agrario, Monterrey ya tenía fundidoras, cerveceras, vidrierías y cementeras que operaban con estándares internacionales. Esa industrialización temprana formó en pocas generaciones una clase obrera y empresarial con una mentalidad que el resto del país tardó décadas más en desarrollar. La mentalidad de que el trabajo es el único camino real hacia cualquier cosa que valga la pena. Nuevo León tiene hoy el PIB per cápita más alto de México después de la Ciudad de México. Tiene la tasa de desempleo más baja del país de manera sostenida. Tiene la mayor concentración de empresas del Fortune 500 con operaciones en México. Tiene universidades que forman ingenieros, médicos y empresarios que se quedan a trabajar en el Estado porque el Estado les ofrece lo que buscan. Trabajo bien pagado, estructura y futuro. Pero hay algo en la cultura laboral regiomontana que los datos no capturan completamente. Es una actitud.
Una forma de pararse frente al mundo que dice que el que no trabaja no come y el que trabaja tiene derecho a exigir respeto. El regiomontano no se disculpa por trabajar mucho. No siente que debe justificar sus horas ni su ambición. Trabaja porque cree en el trabajo como valor en sí mismo, independientemente de lo que produzca. Don Ernesto tiene 68 años y fundó una pequeña empresa de herrería en Monterrey a los 22. Hoy esa empresa tiene 45 empleados y exporta componentes metálicos a 3 países. Nunca fue a la universidad. Nunca tuvo un socio capitalista. Nunca pidió un rescate. Solo trabajó. Todos los días durante 46 años. Eso es Nuevo León. Nuevo León es el número 2 de esta lista. El estado que convirtió el trabajo en identidad y la identidad en economía. Número 1. Estado de México. Y llegamos al número 1. El Estado de México. El estado más poblado de la República con más de 17 millones de habitantes. El estado que rodea a la capital como un abrazo que aprieta. El estado que nadie menciona cuando habla de trabajo en México y que sin embargo es el que más trabaja, el que más produce y el que menos reconocimiento recibe por hacerlo. El Estado de México es el trabajador invisible de este país. Sus ciudades, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Toluca, Chimalhuacán, no son destinos turísticos. No aparecen en las listas de los mejores lugares para vivir. No generan titulares positivos. Son ciudades de trabajo. Ciudades donde la gente se levanta antes del amanecer para llegar a tiempo a una fábrica, a una obra, a un mercado, a una oficina que está a 2 horas de donde duerme. Tlalnepantla y Naucalpan tienen la mayor concentración industrial del país. No de Nuevo León. No de Jalisco. Del Estado de México. Ahí operan cientos de plantas manufactureras, farmacéuticas, alimentarias y químicas que producen una parte significativa de todo lo que se consume en México. Sus trabajadores hacen turnos de 8, 10 y 12 horas en condiciones que pocas veces son ideales, con salarios que pocas veces son suficientes, y vuelven al día siguiente porque no volver no es una opción. El trabajador del Estado de México tiene además un costo laboral que ningún indicador oficial mide correctamente. El traslado. Un trabajador de Ecatepec que trabaja en el centro de la Ciudad de México invierte en promedio 4 horas diarias en transporte. 4 horas parado en el metro, en el tren suburbano, en el microbús. 4 horas que no le pagan, que no descansan y que se suman a su jornada real todos los días del año. Si sumas esas 4 horas de traslado a sus 8 horas de trabajo, el trabajador del Estado de México está activo fuera de su casa entre 12 y 14 horas diarias. Para ganar en muchos casos el salario mínimo. Para llegar a una casa que comparte con su familia en condiciones de hacinamiento que el resto del país prefiere no imaginar. Don Abel tiene 57 años y lleva 31 trabajando en una planta de Tlalnepantla. Se levanta a las 4 de la mañana en Chimalhuacán. Llega a su trabajo a las 6. Termina a las 3 de la tarde. Llega a su casa a las 5. Duerme 6 horas y vuelve a empezar. Lo ha hecho 31 años sin parar excepto las vacaciones de diciembre que son 10 días. Ha visto a sus hijos crecer en las pocas horas que quedan entre el trabajo y el sueño. Nunca se ha quejado. No porque no tenga razones, sino porque en su mundo quejarse no cambia nada y trabajar sí. El Estado de México es el número 1 de esta lista no porque tenga la cultura del trabajo más sofisticada ni la más glamorosa, sino porque tiene la más real, la más dura, la más honesta. La de la gente que trabaja sin red, sin reconocimiento y sin parar porque este país que tanto presume de su economía, de sus tratados comerciales y de sus cifras de crecimiento, se sostiene sobre sus espaldas. Y con eso cerramos este recorrido por los 10 estados con la gente más trabajadora de México. México no es un país de flojos. Nunca lo fue. Es un país donde millones de personas trabajan más de lo que cualquier estadística puede medir, en condiciones que ningún país del primer mundo aceptaría, por salarios que ningún economista consideraría justos. Y lo hacen todos los días. Sin aplausos. Sin titulares. Sin que nadie los ponga en una lista. Hasta hoy.